El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y el día de hoy vamos a tomar el texto que se encuentra en San Mateo capítulo 10. San Mateo capítulo 10. En la iglesia en general hay modas, ¿sí? Hay tiempos donde se prioriza determinadas situaciones, donde, bueno, hacemos énfasis en algunas acciones que, bueno, tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con la situación del contexto, pero nosotros tenemos que basarnos en la palabra del Señor, en las Escrituras, en lo que el Señor nos dejó para que sea nuestra guía, para que sea nuestro conductor, ¿sí? En la década del 70 y 80 había creyentes prácticamente predicando en todas las plazas, porque había una iglesia en Los Olivos, en el barrio de Olivo, ahí cerca del río, y el pastor tenía la costumbre de decir que todo aquel que quisiera predicar en el púlpito debía saber que el púlpito de la iglesia era para el pastor. Y todo aquel que quería predicar en el púlpito, ahí tenía las plazas, ahí tenía la calle para salir y para predicar. Y eso hacía que la gente fuera a las plazas a predicar la palabra del Señor, lejos de ofenderse o de enojarse por las palabras del pastor, lo tomaron como un desafío y fueron a las plazas, y llegó un momento en que prácticamente todas las plazas de Capital Federal estaban visitadas por algunos de los hermanos de la iglesia de los Olivos, que era una iglesia enorme, tenía miles de asistentes y le permitía entonces llegar a todos lados, ¿verdad? Y ellos predicaban la palabra del Señor, predicaban el Evangelio y predicaban como el texto que vamos a leer ahora. Dice la palabra del Señor en capítulo 10 de Mateo 5, dice: a estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo: por el camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, porque primero debían ir a los israelitas, ¿no? Sino antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué tenía que predicar eso? Porque Jesús había venido, el Dios creador de los cielos y de la tierra, parte de la Trinidad, se había encarnado. Entonces el reino de los cielos había venido a la tierra para acercarse al hombre, y no que el hombre se acercó al reino de los cielos, ¿sí? Dios mismo tomó la iniciativa del acercamiento. Y entonces dice: sanadle enfermos, limpiad leproso, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. La tarea del Evangelio es justamente esta, ¿no? Predicar la palabra del Señor y sanar, liberar y ministrar a las personas. Esa es la tarea primordial del Evangelio. Después hay otras cosas que se hacen por allí. Hay gente que va a determinados lugares, se puede ver en las redes sociales, y cantan al Señor, cantan pero no predican, no hay alguien que predique la palabra, sino que alaban al Señor para que la gente se acerque. Culturalmente es algo correcto, favorece, genera una buena relación con las personas, pero si la persona no recibe la palabra en su corazón, no es salvo. Así que toda esa acción no tiene demasiada
trascendencia, porque lo que la persona tiene que tener es la palabra en su corazón. Jesús le dijo, prediquen, el reino de los cielos se ha acercado, y sanen, y libertan, y hacen milagro, y sanan al leproso, y la iglesia tiene la responsabilidad primordial de sanar, de ministrar, de producir milagros. Nosotros tenemos que orar por los milagros para que el Señor obre, darle la oportunidad al Señor para que el Señor sane, ¿sí? Hay otras confesiones cristianas que hacen énfasis en lo social, en darle de comer a los pobres, en asistir a las personas. Está bien, no está mal, está bárbaro, pero lo primero que tenemos que hacer es predicar el Evangelio y sanar a los enfermos. Predicar el Evangelio y sanar a los enfermos. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice aquí. Sí, hay alguna mención, no muy extensa, de acordarse de los pobres, de ayudar al que está necesitado. Y de hecho, la iglesia primitiva tenía alimentos para las viudas que no tenían quien las sostuviera. No está mal asistir a las personas, pero no debe ser el centro del Evangelio, porque hay confesiones y nosotros mismos podemos caer en esa misma tentación de pensar de que ayudando a los pobres estamos haciendo el Evangelio, estamos cumpliendo el Evangelio. Lamentablemente no, estamos haciendo una parte. La otra parte, que es la más importante, es la de sanar, es la de predicar. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la tarea nuestra. Tenemos que hablarle para que la persona se vaya con el Señor. La eternidad es más importante que cualquier otra cosa. El Señor vino a buscar a las personas para salvarlas. Y como el Señor se dio cuenta de que estaban enfermos, de que estaban angustiados, que estaban tristes, les ministró de su amor, de su misericordia y de su poder. Pero el objetivo principal fue salvar a las personas. El texto clave, San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, está hablando de la salvación, mas tenga vida eterna. Ese es el objetivo principal. Y eso se logra predicando la palabra del Señor. Y eso se logra sanando los enfermos. Que la gloria del Señor se manifieste. Que el poder de Dios se manifieste. Porque cuando Dios hace cosas como esa, la gente queda asombrada, queda impactada. Y se acerca al Señor y le da su vida al Señor. Seguimos. El Señor le dice a los discípulos, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. En otras palabras, no tenés que estar pensando en las cosas materiales o en las cosas que necesitas, porque todo aquel que predica la palabra va a ser sostenido por la palabra. El Señor, de alguna manera, le va a hacer que nada le falte. El Señor va a proveer como provee a los animales, como provee a los pájaros, así va a proveer a los que predican la palabra. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Lo que el Señor estaba diciendo, no entren en cualquier casa que tenga mal testimonio, porque el testimonio de la casa va a caer sobre el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Si ustedes viene un ladrón que es muy conocido porque es un malandra y dice, vengan a posar a mi casa, contaminamos el Evangelio. Por eso la palabra dice, buscad la persona que sea digna y posad ahí, no en cualquier casa, sino donde haya buen testimonio para que el Evangelio mantenga el testimonio poderoso que en sí mismo ya tiene, ¿sí? Y posad allí hasta que salgáis, no andéis de casa en casa, dice la palabra en otro pasaje, ¿no? Quédate en esa casa hasta el final. Y al entrar a la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros.
Qué interesante esto, ¿no? La bendición que porta la persona que sale a predicar la palabra del Señor. Cuando entra a una casa, tiene que decir paz a esta casa, y entonces la paz que está en el predicador se va a transmitir a la casa. Ahora, si en la casa no son dignos de la paz del Señor, la paz se va a volver al predicador, ¿no? Como que realmente es importante que la casa donde ellos fueran sea una casa con la dignidad de asistir y de tener a los predicadores, porque ellos portan la bendición del Señor. Cada vez que nosotros salimos a predicar la palabra, cada vez que vamos a la plaza, cada vez que los hermanos van al hospital, cada vez que van a los lugares donde está la gente, portan la bendición del Señor. Y aquellos que son dignos de la bendición, esa bendición recae sobre ellos. Y aquellos que no son dignos, la pierden, vuelve a el predicador. Si alguno no os recibiere, ni oyere vuestra palabra, salid de aquella casa o esa ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. ¿Sí? De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. ¿Qué nos está diciendo estos versículos? Que todo predicador es un enviado del cielo mismo. Y rechazar a ese predicador, tal vez porque es una persona joven o porque es una persona anciana, porque la persona no habla como hablara o quizás un político, otra persona, no se expresa con todas las palabras y así para que sea realmente persuasivo. Y entonces, no, estos son los locos de los evangélicos. Aquellos que rechazan a esas personas, dice la palabra del Señor que van a recibir mayor castigo que Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra eran ciudades que se habían contaminado completamente, que eran absolutamente pecadores. Dice la palabra de que no había allí en la tierra de Sodoma y Gomorra 10 personas justas. En 2 ciudades no había, que eran ciudades muy importantes porque estaban al lado del mar, y entonces eran unas ciudades adineradas, donde había mucha gente que vivía ahí, y sin embargo el pecado entró y contaminó toda la ciudad, y el Señor la tuvo que destruir. Y dice la palabra que aquel que rechaza al que tiene el mensaje, ¿qué está pasando? ¿O qué va a pasar? Bueno, va a ser mayor la condenación que para Sodoma y Gomorra. Tenemos que predicar la palabra, tenemos que hablar del Señor. No tenemos que entrar en las modas, que bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro, vamos a hacer aquello, no. El Señor quiere que prediquemos la palabra y que sanemos los enfermos, que liberemos los que están oprimidos por el diablo y que hagamos milagros para que el nombre del Señor sea exaltado. No para que nosotros seamos exaltados, sino para que el Señor sea exaltado. Porque en este mundo lógico, en este mundo humanista, en este mundo materialista, hay personas que necesitan del Señor. Hay personas que necesitan un milagro del Señor. A ellos debemos ir, a ellos debemos acercarnos y a ellos debemos predicarle el Evangelio como el Señor dijo que teníamos que predicar el Evangelio. Oramos en este día, Señor y Padre, gracias te damos, Señor, gracias por el privilegio que tenemos de predicar tu palabra. Nosotros que éramos pecadores, Señor, personas que vivíamos a nuestra manera, Señor, que vivíamos bajo nuestros pensamientos, Señor, pero tú nos tomaste para que pudiéramos predicar tu palabra y realmente nos sentimos dichosos de poder hacerlo, de poder efectuar milagros en tu nombre, Señor. Glorifícate a través de la iglesia, glorifícate a través de todos los hermanos y hermanas que se levantan para predicar tu palabra conforme a las enseñanzas que tú nos dejaste en la Biblia. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.